Buenas tardes a todos, un gusto de vuelta estar hoy aquí con ustedes. Arte y cultura para la salud, como todos los jueves, de 5 a 6 de la tarde, con nuestra programación siempre al día y con nuestros invitados especiales. Para los que no se acuerdan de lo que es Arte y Cultura para la Salud, es una organización social que promueve y desarrolla proyectos para una mejor calidad de vida en personas con y sin discapacidad. Trabajamos la educación por medio del arte. Hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Cecilia Serrano. Es la doctora Cecilia Serrano, es neuróloga, es investigadora asociada en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y investigadora adjunta del CEMIC, doctora en psicología con orientación de neurociencia cognitiva aplicada, médica del Laboratorio de Memoria y Equilibrio de Buenos Aires y a cargo de Neurología Cognitiva Hospital César Milsen, Argentina. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muchas gracias, Nora, por la invitación a tu programa, realmente un placer. Un gusto tenerte con nosotros. Realmente estamos, seleccionamos mucho a nuestros profesionales y es un placer estar contigo aquí con toda tu sabiduría y todo lo que todos los oyentes quieren escuchar, porque obviamente que va a haber seguramente muchas preguntas. Dejamos el teléfono para los que quieran preguntar específicamente al 4899-1623, que es el teléfono de acá de la radio, que Anita directamente nos pasa los mensajes y se pueden contestar en vivo. Perfecto. O si no, por email a @radiopalermo.com.ar, o si no, a mi email particular es noragior@hotmail.com. Ahí pueden mandar emails, entonces si queremos contestar después, incluso te los puedo mandar a ti para que los respondas. Perfecto, no hay ningún Así problema, que bueno. Nora, gracias. Vamos a tomar 2 minutitos de este segmento para empezar con la doctora Serrano, a ver qué reflexiones nos trae hoy sobre arte y cerebro. ¿Con qué podemos empezar? Bueno, en realidad el arte es un fenómeno muy estudiado desde las neurociencias hace básicamente las últimas décadas, pero el inicio de todo esto data aproximadamente desde que la ciencia se pone a estudiar el arte y a visualizarlo desde el desde 1800, ¿no es cierto? Con todo lo que es la corriente que por ahí podemos hablar más adelante del arte marginal. Pero básicamente el arte tiene que ver con cómo desde el punto de vista neurobiológico tiene que ver con características propias del cerebro, de la neurobiología, de características emotivas del mundo interno del artista y de lo que recibe del exterior. O sea, lo que nosotros estamos aportando como neurocientíficos o neurólogos básicamente es el aporte desde las neurociencias, desde cuáles son los procesos biológicos de la percepción. O sea, el arte básicamente es la manera en que uno interpreta, analiza y cómo el cerebro procesa la percepción humana, ¿no? La percepción humana básicamente, todo el mundo exterior se analiza en la región más posterior del cerebro, que es el lóbulo occipital, ¿verdad? De ahí la representación del mundo ingresa por diferentes vías neurales hacia los lóbulos occipitales y es de fundamental, capital importancia, la ayuda que le da el lóbulo parietal, porque en el lóbulo parietal se produce con la integración del occipital la percepción en sí misma. O sea, yo con estas dos estructuras percibo los colores, las formas, las distorsiones, el contraste, la figura-forma, la imagen mental, la rotación mental, o sea, la capacidad, por ejemplo, de poder dibujar o imaginarme una letra A invertida o una figura humana con diferentes situaciones. Todo eso lo utilizamos con estructuras occipitales con el lóbulo parietal. Es la famosa vía del dónde. A su vez, necesitamos para eso
poder mover los ojos para poder rastrear, por ejemplo, una obra. Y también esa estructura tiene que ver con el rastreo visual en un papel o en un lienzo. Pero todas estas imágenes que se perciben específicamente en la parte posterior y con una predominancia del hemisferio derecho, son básicamente bajadas a la realidad, tratando de dar un significado coherente a las imágenes que percibimos con el hemisferio izquierdo. O sea, básicamente con una estructura llamada lóbulo temporal, que le asigna un significado a las imágenes que percibimos en el mundo, constantemente. El lóbulo izquierdo, ¿qué es lo que nos muestra? O sea, para los que no sabemos, la parte izquierda y la parte derecha, ¿qué nos representa? Perfecto, o sea, en condiciones normales tenemos dos hemisferios cerebrales unidos por una estructura llamada cuerpo calloso. Ambos hemisferios se unen. El hemisferio derecho es el hemisferio artístico, el hemisferio del talento, del arte, de la creatividad, de la música, de las emociones, de ese don que uno tiene, ¿no? De la imagen mental, de la rotación. Es un hemisferio gestáltico, de análisis figura a fondo. El hemisferio izquierdo es un hemisferio, digamos, más rígido, analítico, en donde se encuentra el pensamiento o la razón verbal. Nosotros razonamos... El raciocinio que hablábamos recién. El raciocinio que estábamos hablando. Nosotros razonamos básicamente verbalmente con el hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque tenemos las funciones del lenguaje, las funciones del cálculo, las funciones, obviamente, de todo lo inherente a las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Tiene un razonamiento lineal. Y con un pensamiento más convergente, ¿sí? Siempre trata de asignar el hemisferio izquierdo un significado de lo que vemos. También el hemisferio derecho es el hemisferio creativo, que tiene la particularidad de tener pensamientos divergentes, que eso es la base de la creatividad. El creativo tiene la capacidad de generar múltiples pensamientos para llevar a la misma idea, a la misma situación. Pensamiento creativo es derecho. El pensamiento creativo que hablabas tiene que ver con lo visual, auditivo. Tiene que ver con múltiples modalidades. Okay. Uno puede crear, ¿sí? El creativo básicamente es aquel que tiene una mejor funcionalidad derecha, si bien en la creatividad es muy difícil localizarla, biológicamente interviene todo el cerebro, pero predominantemente el hemisferio derecho. El creativo tiene esa capacidad de generar múltiples ideas para llegar a lo mismo. Tiene pensamientos divergentes. Eso es muy interesante. El creativo intenta generar nuevas cosas, tratando de que eso nuevo trascienda desde lo ya existente. Entonces el creativo, acá en esta definición de creatividad existen varios conceptos. El creativo no crea de la nada. Eso es un mito. El creativo crea desde lo preexistente. Es necesario para la creatividad tener un conocimiento previo. Ese conocimiento se almacena en las estructuras posteriores del cerebro, en todo lo que es occipital, parietal y temporal. Y el creativo necesita de eso, pero con la interrelación de mi inteligencia fluida, que es el lóbulo frontal, ¿sí? Y eso tiene que ver con la generación de madres nuestras hacia atrás, o simplemente de los conocimientos adquiridos de la persona. Tiene que ver la creatividad tiene una base genética, ¿sí? No en todos casos, pero hay cierta base genética y hay factores ambientales también. O sea, uno hereda ciertas cosas, pero a su vez las va adquiriendo desde el medio social. El creativo tiene cierta base, cosa que le viene genéticamente, cosa que va adquiriendo a lo largo de su evolutividad, ¿sí? Depende lo creativo que sea, si en la estética, si en un concepto. Uno puede crear desde diferentes cosas, algo estético, un concepto en matemáticas o en ciencias. Te interrumpimos 2 minutitos, hacemos una tanda y enseguida volvemos. Arte y cultura para la salud. El lugar que estimula la investigación por medio de la creatividad.